Hola, hoy vamos a practicar las fijas de dictado por los mejores profesores prologignos. De esta manera estarás más cerca de ingresar a las mejores universidades del Perú. Recuerda, tus aspiraciones son tus posibilidades. Antes de responder las preguntas de inteligencia, vamos a hacer un repaso de las teorías. La semana pasada habíamos coincidido en afirmar, o había afirmado, que la inteligencia es un proceso cognitivo que implica la utilización de capacidades y habilidades frente a problemas nuevos. ¿Qué eran las capacidades? Las actitudes o condiciones que nos permiten resolver problemas. ¿Qué era la habilidad? La rapidez y eficiencia con la cual se ejecuta una acción. La habilidad es producto de la práctica. ¿Qué más debemos recordar acerca de la inteligencia? Bueno, hay algunos datos que ustedes ya los conocen hasta el cansancio. A ver, ¿quién creó el primer test? El primer test, Sigmund Freud. Creador del primer test de inteligencia, ¿quién fue? Alfred Binet. Alfred Binet. Y el test de Alfred Binet fue avalado por la Universidad de Stanford. Por eso que el test se llama test de Stanford-Binet. Bueno, actualmente ya es un test que está caduco, pero ese es el primer test con propósitos científicos. ¿Y quién creó la fórmula del cociente? Antes que me digan una barbaridad, Wilhelm Qualgún Stern. ¿Ya? No, Esther Zapata no. Wilhelm Stern. ¿Cuál es la fórmula? El cociente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica por 100. La edad mental es la que tú obtienes en la ejecución del test de inteligencia. La edad cronológica es la que posees al momento de resolver el examen. Y esta edad se obtiene de restar la edad la fecha actual menos la fecha de tu nacimiento. Ambas edades, para hacer este tipo de operaciones, tienen que ser transformadas a meses, ¿ya? Ya ustedes buscan por ahí ejercicios donde puedan ver eso. Ahora, ¿cuál es el nivel? Una de las preguntas que suelen formularse, ¿cuál es el nivel promedio? ¿Cuánto es promedio? Porque hay una de las preguntas que hace referencia a eso, ¿ya? El cociente de una chica tiene 92, dice ahí, en una de las preguntas que vamos a revisar. Si tiene 92, ¿cuál es su cociente? ¿En qué nivel está? Si a ti te toman un test y te dicen que tienes 92, ¿en qué nivel estás? ¿Bajo? ¿Medio? ¿Alto? ¿Normal superior? ¿Normal inferior? De 90 a 109 es el normal promedio. De 110 a 119, normal superior, y de 80 a 89, normal inferior. Entonces, ahí ustedes van a ver una pregunta que afirma que una joven tiene de cociente intelectual 92. Luego vamos a revisar qué pregunta es. El cociente que tiene esta persona sería un cociente normal, ¿ya?
Vamos a ver las teorías. Dentro de las teorías factoriales, eso sí deben recordar. A ver, teorías factoriales. Ya, una de ellas es Spearman. Spider-Man no. Esperma tampoco. Factor G, factor S, factor W o Will. ¿Cuál tiene un carácter innato? El factor G. Tiene que ver con competencias intelectuales genéricas. Factor S, desempeño por áreas. Y factor Will está ligado a la motivación y voluntad. A ver, Spearman, entonces tenemos tres factores. Inicialmente, Spearman encontró dos, el factor G y el factor S. Pero, ¿qué es lo que se observaba en las investigaciones, en las evaluaciones de los alumnos? Que habían personas que eran consideradas, catalogadas o evaluadas como inteligentes. Sin embargo, su desempeño académico era defectuoso, como muchos de los que estaban aquí presentes. Son alumnos inteligentes, pero cuando dan exámenes son un desastre. La pregunta que se formularon es, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, si es inteligente, ¿por qué tiene este tipo de desempeño? Se detectó un tercer factor, que es el factor Will, que está ligado a la voluntad, está ligado a la motivación. Entonces, esas expresiones que solemos utilizar o escuchar, es inteligente pero flojo, haría referencia a una falla en el factor Will o W. Thurston desarrolla una teoría multifactorial ligada o basada en inteligencias primarias. Son 7 los rasgos o factores que él encuentra. Uno es el factor espacial, tiene que ver reconocimiento de figuras, 2, 3 dimensiones en diferente posición. Habilidad perceptual, habilidad, la velocidad con qué está ligado, o la habilidad con qué está ligado a la velocidad. O rapidez. Memoria, razonamiento. Esto tiene que ver con la parte lógica, factor numérico, operar con números, fluidez verbal, cómo usas el lenguaje, comprensión verbal, cómo lo entiendes. Cattell ubica 2 tipos de inteligencia. Claro, la inteligencia fluida, que también tendría un carácter innato, que estaría o que sería predominante en las primeras etapas de nuestra vida hasta llegar a la pubertad, y la inteligencia cristalizada se desarrolla desde la pubertad hacia el resto de nuestra vida. La fluida se vincula con las habilidades perceptuales, la cristalizada con competencias verbales lingüísticas que son adquiridas a través del aprendizaje. Está ligado también con la experiencia que el sujeto va adquiriendo a lo largo del tiempo. Por eso que esta inteligencia, mientras más avances en edad, más desarrollada es. Lo que se conoce comúnmente como sabiduría estaría vinculado a este tipo de inteligencia. Tienes el estudio genético de la inteligencia. ¿Quién lo desarrolla? Jean Piaget. Jean Piaget.
¿Cuántos estadios son? 4. Tienes el sensorio motriz, que va de los 0 a 2 años. Tienes el preoperatorio, operatorio concreto, y operatorio formal. $12 a 15 o más. Hay algunos investigadores, ya posteriores a Piaget, que han encontrado otra etapa, ya otro estadio, que es el estadio posformal. Entonces, cuando tú llegas a la juventud o adultez joven, vas a evidenciar algunas características psicológicas que van a hacer que tu pensamiento, que tu inteligencia vaya adquiriendo mayor complejidad. Entonces, hay una mayor capacidad reflexiva, hay una mayor capacidad de análisis. Entonces, como hay picos que se pueden dar durante la adultez joven, algunos, no lo hizo Piaget por si acaso, investigadores posteriores a Piaget dirían que hay un quinto estadio, que es el estadio postformal. Te lo doy como información, pero lo que suele trabajarse son los 4 estadios desarrollados por Jean Piaget. Tenemos la inteligencia triárquica. ¿Quién la creó? El mismo del triangulito. Claro. La inteligencia o la teoría triárquica de la inteligencia, Robert Stenberg. Para él hay 3 tipos de inteligencia. Una inteligencia analítica. La inteligencia analítica está con la capacidad de efectuar operaciones numéricas, operaciones de carácter lingüística. Robert Stenberg afirmaba que aquellas personas que tenían un buen desempeño en esta área eran buenos a nivel académico, ¿ya? O sea, eran alumnos exitosos en su vida académica. La inteligencia creativa tiene que ver con la capacidad de encontrar soluciones novedosas u originales a diversas situaciones. La inteligencia práctica es la que busca combinar todos los recursos, ¿ya? Los recursos espontáneos, los que forman parte de nuestra vida cotidiana, lo que has aprendido a lo largo de tu vida, lo que está ligado a la creatividad. Entonces, Stenberg decía, las personas que tienen desarrollada este tipo de inteligencia garantizan, o sea, esta inteligencia garantiza el éxito personal de las personas. Tenemos otros estudios modernos. Está la inteligencia, el estudio de las inteligencias múltiples. Autor de las inteligencias múltiples. Hay 8 inteligencias modulares. ¿Cuáles son? Howard ¿qué? Howard Gardner.
Jaguar no. Para él hay 8 tipos de inteligencias. Todas las personas tenemos 8 tipos de inteligencias. Profesora, pero ¿por qué unas personas muestran unas mejor que otras? Por la estimulación del medio, por el sistema educativo, por algunas características, algunos rasgos personales propios del ser humano que van a determinar que unas se desarrollen más que otras. Por ejemplo, si hay personas que les gustan mucho los animales, es probable que desarrollen más este tipo de inteligencia que aquellos que no les gustan los animales. Aquellas personas que, por ejemplo, les gusta leer, les gusta escribir, inventan, crean historias o inventan poemas, evidentemente tendrán una mejor inteligencia lingüística que otras personas que no llevan a cabo estas prácticas. Pero todos tenemos 8 tipos de inteligencias. ¿Cuáles son estas inteligencias? Espacial, inteligencia lógico-matemática, lingüística, por ejemplo, cuando vayas a las Olimpiadas, algunos juegan muy bien fútbol, otros juegan muy bien vóley, otros corren como unas gacelas. ¿Qué inteligencia es esa? Corporal. Así es. Inteligencia musical. Inteligencia naturalista. Ay, profesora, yo he puesto en mi casa un albergue de animalitos. Los cuido y posibilito que se haga la adopción de los mismos. Hay otros que tienen inteligencia interpersonal muy buena. Y también la intrapersonal. Daniel Goleman se inspira en estas 2 últimas inteligencias para elaborar su teoría de inteligencia emocional. ¿Y cuáles son los rasgos de la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los rasgos de la inteligencia emocional? Autoconocimiento emocional, identificar tus sentimientos. Hay personas que, por ejemplo, a veces estallan en llanto y tú les preguntas, ¿qué tienes? No sé qué tengo, pero llora. No sé qué me pasa, pero estoy así. Entonces, una persona que te manifiesta eso constantemente, no identifica con facilidad sus emociones. O sea, si yo estoy triste, digo, estoy triste. ¿Por qué razón? Bueno, pues una sumatoria, un cóctel de muchos factores. Ese puede ser una explicación. O por este factor específico. O porque estoy mostrando algunos cambios en mi personalidad que me llevan a estar constantemente así. Entonces, identificas tus emociones, identifica. Estoy enamorado de tal persona. No, ay, no sé si lo quiero. No, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, una persona que identifica si tiene cólera, si tiene alegría, si tiene tristeza, si está enamorada o si odia a alguien,
hay un autoconocimiento de sus emociones. Otra es el autocontrol emocional. Autocontrol emocional. Profesora, mi amigo me pegó o mi amiga me tiró un lapo. No sabe dominar cualquier parecido con la realidad. Esas personas que, por ejemplo, no se miden cuando dicen las cosas y a veces son hirientes, terminan dañando a las personas. Es que estaba tan molesta que te dije esta barbaridad. Ya, pero después cuando te das cuenta, ya fue, pues ya es demasiado tarde. O a veces personas que son muy impulsivas. O sea, alguien te dice algo que puede ser molesto, pero tú agredes de inmediato. Quiere decir que no controlas, no dominas tus emociones. ¿Tú no crees que hace rato ustedes han hecho mérito para que yo los quiera estrellar? Imagínate, si los hubiera estrellado todos, yo estaría presa ya, ¿no? Pero hay que tener autocontrol emocional. Y eso tienes que aprender desde ahora. Desde ahora ustedes tienen que aprender a dominar sus emociones. No dejarte llevar por tus impulsos. Porque hay muchas personas que han cometido asesinatos de tipo pasional. Y esas personas que cometen algún crimen pasional es porque no hay autocontrol de emociones, no. Automotivación. La persona es el propio impulso, o sea, cada quien actúa como un propio impulso para alcanzar objetivos. ¿Qué es la empatía? Claro, tener la capacidad de ponerse en la posición del otro, ser capaz de entender los sentimientos de los demás. Hace unos días estuve viendo esas páginas en internet, esos TikTok, ¿no? Esas aplicaciones. Y en una de ellas, por ejemplo, habían puesto un tema de discusión. Si es que uno ve así ponía el caso, ¿no? Si observo que una persona está una mujer embarazada está en un autobús, ¿debo cederle el asiento? Y mucha gente decía, no, porque yo pagué mi pasaje, no, porque es tu derecho, no, porque las mujeres que se creen. Otros decían, no, porque estar embarazado o embarazada no es una enfermedad, no es una discapacidad. Pero algo que no entienden las generaciones, estas nuevas generaciones, es que existe un rasgo de la inteligencia emocional llamado empatía. Entonces, la empatía implica, me pongo en el lugar de esta persona. Una mujer embarazada, evidentemente, no es una discapacitada, no es una persona enferma, pero obviamente el estar parada puede generarle un mayor dolor. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo estar de pie y esta persona puede estar sentada para que no exista un riesgo, por ejemplo, que frene el carro y que pueda golpearse y sufrir algún daño mayor. Oye, eso es ser empático. Eso es ser empático, o sea, ahí no hay que mi derecho, tu derecho, que las mujeres y que no sé qué, y que no, esas cosas no, es simplemente empatía. Solamente ese pequeño detalle, ser empático. Otra, habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? La capacidad que tienes para interactuar con las personas,
pero de una manera adecuada, una manera correcta. O sea, aprender a comunicarte con los demás de una manera asertiva. Tener un trato adecuado con las personas. O sea, tú puedes relacionarte con todo el mundo, pero pelearte con la mitad de las personas que te relacionas. Eso no es tener habilidades sociales. Habilidades sociales quiere decir que eres capaz de entender a la persona y manejar esos grupos. Señorita, ¿algo que quiera compartir en el salón, Cataño? No, ya, entonces tranquilícese. Ya. Acá tenemos entonces algunas de las teorías de la inteligencia que nos van a permitir resolver las preguntitas que están en las fijas. A ver, nos habíamos quedado en la 45, pero acá viene una pregunta que es número 48. Dice, vincula las teorías con autores y ejemplos. Spearman. A ver, ¿cuál de las inteligencias? Factor G, muy bien. ¿Y cuál es un ejemplo del factor G? Habilidad para resolver problemas matemáticos, afrontar diversas situaciones que tienen un carácter innato, eso sí. Contestar un test donde se evalúan capacidades primarias, esa es la inteligencia de Thurston. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 3, B, 2, 1, C, 3, Cattell, 2, inteligencia cristalizada, ahí estás viendo. Habilidad para resolver problemas matemáticos es un ejemplo de inteligencia cristalizada. Clave correcta es la A. Siguiente pregunta. María ha terminado la secundaria con excelentes notas hace 3 años y ha postulado sin éxito a la San Marcos. Sus padres están preocupados por su futuro, la llevan al psicólogo, la examina sus certificados del colegio y evalúa su inteligencia. Tiene un cociente de 92. ¿Qué significa eso? La inteligencia es normal o promedio. Muy bien. Los ingresantes, al ser evaluados intelectualmente, no estaban en la categoría intelectual de María. Si son ingresantes, ¿qué podemos presumir? ¿Que su inteligencia está por arriba de los 92 o por debajo de los 92? Por arriba de los 92. Muy bien. Según las teorías clásicas de la inteligencia, ¿cuáles son las proposiciones correctas? No ingresó porque tiene una inteligencia normal baja, falso. Para ingresar a San Marcos es suficiente tener un buen rendimiento escolar. No, tú puedes sacar muy buenas notas en el colegio, pero postulas y no ingresas ni a la puerta de la universidad. Ingresaron a San Marcos los postulantes que tienen un cociente intelectual al promedio. Sí, esa es la respuesta. Lo de la ansiedad no nos están dando información, ¿ya? Lamarck formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. De acuerdo a los planteamientos de Gardner, ¿qué tipo de inteligencia tiene Lamarck? Una inteligencia naturalista. Le permite interactuar con el ecosistema. Durante la escolaridad, Manuel siempre ha demostrado una gran habilidad para analizar situaciones diversas y resolver problemas. Sin embargo, sus notas son muy bajas y no manifiesta ningún interés por continuar sus estudios. No. De acuerdo a la teoría de Spearman, ¿qué falla está presentando esta persona? Factor will. Claro, factor will. Carlos es un estudiante de secundaria
que tiene un rendimiento académico elevado. Por ello, tiende a obtener los primeros puestos en su centro de estudios. Si al estudiar, él obtiene primeros puestos, ¿qué podemos presumir, según la teoría de Stenberg? ¿Qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada? ¿La práctica, la creativa o la analítica? La analítica, porque esta inteligencia está ligado al rendimiento académico. Entonces, el CI de Carlos es normal brillante. ¿Qué podemos afirmar? ¿Su cociente garantiza su éxito personal? No, lo que garantiza su éxito personal es la inteligencia práctica. ¿Carlos destaca en su inteligencia analítica? Correcto. ¿Carlos tiene facilidad para innovar? No nos hablan nada acerca de pensamiento creativo. Clave correcta, la B. Solo 2. A ver, tenemos una teoría del aprendizaje por condicionamiento clásico. ¿Quién es el autor de esta teoría? La del perrito. El experimento del perrito. Ivan Pavlov. Basada en la asociación de estímulos. Vamos a ver acá algunos elementos. A ver. El EI, que es el estímulo incondicionado. ¿Qué es el estímulo incondicionado? Incondicionado. Estímulo. ¿Ah? ¿Qué es un estímulo incondicionado? ¿Se acuerdan? Le muestra comida al perrito y el perrito saliva. La comida es el estímulo incondicionado. ¿Qué es el estímulo incondicionado? ¿Cómo lo podemos definir? Es un elemento de la realidad que va a desencadenar una respuesta natural. El perro le muestran comida, ¿qué hace? Saliva. Esta respuesta que se desencadena es una respuesta incondicionada. Una respuesta incondicionada, por si acaso, es una respuesta innata, es una respuesta natural, es una respuesta refleja, ¿ya? Incondicionada es una respuesta natural, no aprendida, innata o refleja. ¿Qué es un estímulo neutro? ¿Qué es lo neutro? Lo que no produce nada. Entonces, un estímulo neutro en la teoría del aprendizaje por condicionamiento clásico es el que no desencadena una respuesta incondicionada. En el caso del experimento de Pavlov, ¿cuál era el estímulo neutro? La campana. Inicialmente, la campana, cuando sonaba, no significaba nada para el animal. Por eso que el animal, lo máximo que daba, lo máximo que emitía, eran respuestas de orientación. Este estímulo, por asociación, se convierte en condicionado. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué es un estímulo condicionado? ¿Cuál es el estímulo condicionado? El estímulo neutro que por asociación se convierte en un estímulo condicionado, que cambia de nombre. Es el estímulo neutro que cambia de nombre por asociación de estímulos. ¿Y cuál es la respuesta que desencadena un estímulo condicionado? Es una respuesta condicionada.
es una respuesta aprendida por asociación de estímulos. Hay dos grandes principios que se ponen de manifiesto en esta teoría. Uno es la extinción y otro es la recuperación espontánea. Ajá. A ver, Pavlov presenta comida, el animal saliva, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Hace sonar una campana, el animal no saliva, esto es un estímulo neutro. Asocia campana con comida, la presenta en simultáneo, luego el simple sonido de la campana desencadena salivación. Se produjo el condicionamiento. Pero luego Pavlov siguió haciendo sonar la campana. ¿Qué pasa con el animal? Deja de salivar. Entonces, ¿qué ocurrió? La respuesta aprendida desaparece, se inhibe. Luego hacen descansar al animalito. Después de un día o dos, hacen sonar nuevamente la campana y ante el simple sonido de la campana, el animal saliva. ¿Qué evidencia eso? O sea, la recuperación espontánea, ¿qué es? Que se restituye, que se recupera la respuesta condicionada. ¿Y qué evidencia la recuperación espontánea? Que lo que tú aprendes no se olvida. ¿Ya? No se olvida. Tú ya sabes cuáles son las bases del aprendizaje. ¿Cuáles son? Hay dos bases. Bases. Hay una base fisiológica, base del aprendizaje. Hay una base fisiológica. ¿Cuáles son? La sinapsis permanentes. ¿Qué es una sinapsis? ¿Qué es una sinapsis? ¿Qué es una sinapsis? La interconexión de neuronas. ¿Y por qué será permanente? Porque una vez que se produce el aprendizaje, las neuronas se interconectan y esas conexiones ya no se pierden, quedan establecidas de por vida. Esa es la razón por la cual cuando tú aprendes algo, no lo olvidas. Ahí está, por eso se produjo la recuperación espontánea. Tú aprendes, no te olvidas. Sinapsis. La base psicológica. ¿Cuál es el proceso psicológico que permite la formación del aprendizaje? Si tú no tienes este proceso, no aprendes. No, la inteligencia no. La inteligencia se basa tiene como base el aprendizaje. Si tú no tienes memoria, no aprendes. Si un perrito no tiene memoria, no aprende. Si un ser humano aprende memoria, pierde su memoria y no tiene la capacidad de guardar nuevas experiencias, no aprende. Las sinapsis son interconexiones nerviosas y son permanentes porque no desaparecen, se quedan ahí para siempre. Esta es la razón por la cual, o sea, este es el fundamento fisiológico por el cual cuando nosotros aprendemos algo, no lo olvidamos. ¿Qué era el nivel operante? La línea base sobre la cual se construye el aprendizaje. La primera respuesta acertada por el animal. Skinner coloca en un laberinto una rata
hambrienta. Dentro del laberinto había una palanca que se presionaba y proporcionaba alimento. La rata explora el laberinto y accidentalmente jala la palanca. Eso es el nivel operante. O sea, ¿qué es lo que se necesitaba? Que la rata viera de dónde sale la comida. Entonces, después la rata empieza a circular por el laberinto, vuelve a jalar la palanca al principio de manera accidental, luego ya lo hace en forma deliberada, o sea, quiere comida, jalaba la palanca. Cuando la rata logra ejecutar la respuesta deseada, quiere decir que alcanzamos la respuesta operante. Triple relación de contingencia. ¿Cuál es la secuencia? Skinner coloca un timbre y ante el timbre, o sea, cada vez que este sonara, la rata debía ejecutar la conducta deseada, que es jalar la palanca para obtener una gratificación. ¿Cuáles son estos elementos? Estímulo discriminativo, respuesta operante, y estímulo reforzador. El estímulo discriminativo es la señal que el animal identifica para ejecutar la respuesta deseada. La respuesta deseada es la respuesta operante. Y recibe a cambio la recompensa. Es el estímulo reforzador o la comida en el caso del experimento. El reforzador, ¿qué objetivo busca? Que la conducta siga. ¿Ya? Cuando yo busco que una conducta siga, le otorgo al sujeto un reforzador. Cuando yo busco que una conducta desaparezca, ¿qué hago? Le otorgo un castigo. ¿Cuándo es reforzador positivo? Cuando le otorgo algo agradable con la finalidad de que su conducta siga. Por ejemplo, si a un alumno le coloco 20 cada vez que participa en clase, ¿es reforzador o castigo? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque eso estimula que su conducta siga. ¿Cuándo es un reforzador negativo? A ver, cuando le quito algo desagradable con el propósito de que la conducta siga. Por ejemplo, si un alumno te hace el ofrecimiento, yo te voy a ayudar a estudiar, pero tú deja de molestarme en el salón. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Te quita algo desagradable. Al quitarte eso desagradable o al ejecutar lo que se quiere, o sea, al ayudar tú a esa persona, que eliminas esa situación que te desagrada. Eso es un reforzador negativo. Castigo positivo. Se otorga algo desagradable con la finalidad de que una conducta desaparezca. Si una mamá le tira un chancletazo al hijo porque no cumplió con las tareas, eso es un castigo positivo. O sea, lo positivo o negativo no es porque si es bueno o es malo, o si te hace cambiar, o si te ayuda o no. Es, te dan o te quitan. Te dan es positivo, te quitan es negativo. Entonces, en el castigo positivo, otorgo algo para cambiar una conducta. Evidentemente, lo que otorgue tenga que ser desagradable. Si a los alumnos yo les dejo tarea por no estudiar, por no repasar las clases, eso es un castigo positivo. ¿Cuándo es un castigo negativo? Cuando le quitan al animal o a la persona algo agradable. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, ya no hay salidas, ya no hay celular, ya no hay internet. Entonces te quitan algo que te gusta. ¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es la finalidad? Ya van a ver recreo. No. La finalidad es desaparecer una conducta desagradable. Entonces, por ejemplo, si el profesor te deja sin recreo por no estudiar, por dormir en clase, te dejan sin receso, ese es un castigo negativo porque es lo que más le gusta, ¿no? Muy bien, vamos a ir resolviendo preguntas. Una playa hermosa es un lugar relajante para muchas personas, no para Arturo, quien cuando era niño, jugando a las orillas, a sus orillas, fue arrastrado por una enorme ola que lo dejó conmocionado. Por eso cada vez que tiene que pasar por una playa, en lugar de sentirse relajado, se siente tenso, se siente angustiado y temoroso. ¿Cuál es el aprendizaje que ha adquirido Arturo? ¿Cuál es el aprendizaje que ha aprendido Arturo? Adquirido. Un aprendizaje por la 51. Vicario es por imitación. Entonces, ¿cuál es condicionamiento clásico? Asociado a estímulos. Me arrastró la ola, ahora cada vez que paso por la playa me da miedo. Eso es condicionamiento clásico. Toby, un perrito, había aprendido a alzar la patita cuando aparecía Cristian, su dueño, puesto que cada vez que llegaba a casa acostumbraba a traerle galletas que el animalito le encantaba. Sin embargo, últimamente Cristian ya no le trae galletas, ante lo cual el animal dejó de presentar la conducta de alzar la patita. En este caso se puede decir que ocurrió, ¿qué cosa? Una extinción. ¿Qué ocurrió? Ya no le doy galletas, ya no levanta la patita. La extinción de la conducta. Skinner, en su libro Más allá de la libertad y la dignidad, refiere casos como un padre puede regañar al hijo hasta que el hijo haga lo que se pide, y al hacer lo que se pide se libera de la reprimenda. O sea, mi papá me llama la atención y yo obedezco para evitar que me siga llamando la atención. Otro ejemplo, un chantajista amenaza a la víctima con descubrirle a menos que le pague. La víctima paga para con ello liberarse de la extorsión. ¡Ey! Yo ejecuto una conducta para que se me quite algo desagradable. Ya, es por condicionamiento clásico, por condicionamiento operante. Pero ¿cuál de los dos se aplicó? A ver, ¿el papá qué cosa quiere del hijo? Que obedezca, que haga las tareas, ¿no es cierto? El hijo hace la tarea ¿con qué objetivo? Que el papá le deje de llamar la atención. Entonces, si tú haces la tarea, yo te dejo de llamar la atención. ¿Qué es? Reforzador negativo. Muy bien.